Pensamiento del día, domingo 29 de junio. Dar testimonio del amor. El testimonio que hay que dar. Ámense recíprocamente. Esta es la vocación de todo cristiano. Hacen pensar las palabras que se decían de los primeros cristianos. Mira cómo se aman y están dispuestos a morir el uno por el otro. Por lo tanto, se veía que cada uno estaba dispuesto a morir por el otro. Quizás esto se debía a que en tiempos de persecución no es raro el caso de que alguien se ofreciera a morir por el otro. Lo que queda, sin embargo, es que esa medida de amor recíproco entre los cristianos se veía. Por lo general, a nosotros no se nos pide justamente morir. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos. Cualquier acto nuestro de amor recíproco debe hacerse sobre esa base. Elevemos el termómetro de nuestra caridad recíproca, que incluso una simple sonrisa o un gesto, un acto de amor, una palabra, un consejo, una apreciación o una corrección, si se da el caso, dirigidos a los hermanos, revelen nuestra disponibilidad a morir por ellos. Tenemos, entonces, que dar testimonio de Jesús, y lo podemos hacer en el mejor de los modos con nuestro amor recíproco. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.